indicar la formación de grupos. Saludos. Ya, entonces por ahí quizás les pueda ayudar esto y si no, ya la siguiente semana vemos qué podemos hacer para facilitar esto, ¿ya? Formación de grupos, ya. Sí, bien. A ver. Ok, entonces ya tenemos esto y deberíamos revisar varias cositas. Ya, la vez pasada... Ah, no está grabando, perdón, vamos a comenzar también por ahí. Vamos a grabar. Ya. Ok, entonces, vamos a... Sí, sí, creo que sí se está grabando el audio. Eh, sí, vamos a revisar lo que es el diseño de bobina. Eso es muy importante y es la parte central justamente de este primera evaluación. Entonces, vamos a revisar eso. No importa, ya. A ver, vamos a ir al Tony virtual. Y también vamos a revisar, había un librito que está en en el OneDrive con el que estamos trabajando. A ver, este es 5, evaluación, no. Aquí está, este es el libro. Ya, este es un libro relativamente, bueno, es actual, 2021. Ya justamente diseño de transformadores. Se ha quedado justamente en la página que siempre uso. La verdad es que, claro, estamos guiándonos de lo que nos ha dejado el profesor Carranza en sus diapositivas. Eventualmente ya las voy a actualizar, pero por el momento seguimos trabajando con ello. Aquí en este libro también te enseñan justamente lo que es diseño de transformadores y también te dan una miscelánea de temas que vamos a ir abordando con los días, ¿ya? Eh, Aquí también está hablando, por ejemplo, de diseño de transformadores, introducción, definición, cosas de electromagnetismo que ya conocemos. Historia tampoco no es... Bueno, es bueno conocer todo esto, lo que son los núcleos amorfos en transformadores son... Deberíamos de hablar también un día sobre estos temas. Vamos a revisarlos. Pero ahorita, como le digo, primero quiero que nos concentremos bien hoy día en lo que es el diseño del transformador y otros días, dentro de la miscelánea de temas que vamos a tocar, vamos a ver, por ejemplo, lo que es el núcleo amorfo. Cuando ustedes vayan no necesariamente a ser diseñadores de transformadores, que no todos lo van a hacer, pero muchos de ustedes van a comprar transformadores, también van a comprar transformadores de corriente o de tensión. Normalmente, claro, recordarán ustedes, o no sé si igual lo tienen claro, pero lo comento acá. Creo que lo comentamos en la primera clase, pero cuando tú tienes un transformador de potencia, eh, aquí tenemos en esta imagen de acá, no sé si puedo, a ver, en esta imagen de acá, como en esta imagen de acá, vemos que los bushings de alta tensión tienen una estructura por acá que es una cúpula, ¿verdad? Esta cúpula aquí está en menor grado, en este que es el neutro, esto parece que es no sé qué tensión tendrá, pero también tiene una pequeña cúpula. Por acá estos también se ven que son de menor tensión, tiene una cúpula. ¿Qué hay en esta cúpula? Lo que sucede es que el bushing de alta tensión, bushing GOE ABB, que es un tipo de bushing que usábamos cuando yo trabajaba, que ahora parece que lo vende Hitachi, según estoy viendo últimamente. Claro, es este bushing de acá. Entonces, como pueden ver, esta parte es la parte exterior, ¿ya? Y todo esto de acá debería ir dentro del transformador. Entonces, tú podrías hacer la tapa para que llegue hasta acá, podrías, pero tendrías pues un tanque más grande, tendrías un tanque más grande, y todo este espacio sería líquido, porque a partir de acá ya recién estarías llegando a la bobina, ¿verdad? Entonces, no sería una construcción muy eficiente.
¿ok? Porque sería líquido, sería bastante, tendría mucho espacio ese transformador para colocar mucho aceite. Y el aceite igual, por más de que el aceite mineral de los tipos de aceites es el más económico, no es gratuito, igual genera un costo. Entonces, por eso justamente se colocan esas cúpulas, para poder albergar a esta zona de acá, que es bastante importante, debido a que no tanto durante el trabajo convencional, pero lo que pasa es que estos transformadores tienen que estar diseñados para todas las condiciones. Entonces, una de esas condiciones es que deberían tener cierto aguante frente a descargas atmosféricas. Entonces, para eso justamente hacemos la prueba de impulso en laboratorio, que en transformadores de distribución no se hace normalmente, se hace excepcionalmente, como una prueba tipo, pero en transformadores ya de potencia sí es bastante recurrente hacer esto, porque el transformador de potencia normalmente va a estar al aire libre, en una subestación ICE, con aislamiento de aire, en un lugar sin techo. En cambio, el transformador de distribución podría estar, por ejemplo, en una subestación caseta, o si es que está en una subestación biposte, pues no es tan normal que le caiga un rayo por esas zonas. Además, también la altura de los conductores de media tensión y de baja tensión no es mucha. En cambio, en alta tensión sí tenemos una mayor altura, torres metálicas, el cable de guarda, bueno, o sea, es una ayuda, pero tampoco no es al 100%. A pesar de tener el cable de guarda, puede ser que una descarga afecte igual a alguna línea. Entonces, igual el transformador tiene que poder aguantar. ¿Ok? Entonces, por eso es que se tienen que hacer las previsiones para que pueda aguantar grandes campos eléctricos generados por este ingreso de tensión DC. Entonces, por eso viene a ser esta forma. Inclusive, en otras imágenes seguramente podemos ver de bushing de alta tensión, que en la parte inferior tiene una pequeña cúpula metálica, una pequeña calabaza, ¿ya? Justamente para que las superficies equipotenciales formadas por el campo eléctrico ante este fenómeno sean esféricas, sean suaves, ¿ok? Porque si es que si es que tienen una forma brusca, como que digamos ángulos o algo así, va a haber una concentración de campo y se va a vencer la rigidez eléctrica localmente. Entonces, por ese motivo, se tienen normalmente estas cúpulas de acá, disculpen, estas calabazas. No me están ayudando en las imágenes. Bushing Power Transformer. Claro, bueno, en algunas imágenes ya lo vieron, así que, o el mismo bush, aquí está, a ver, aquí están, estos tienen acá sus pequeñas calabazas en la parte inferior y toda esta zona de acá es un espacio de profundidad, ¿no? Entonces, por eso se hacen las cúpulas para no gastar este material y se aprovecha justamente esto para colocar el llamado transformador de corriente. Por ejemplo, este transformador de corriente de subestación, no, vamos a ponerlo acá nomás. Tú seguramente conoces estos sensores de acá, que son propios de la industria eléctrica, que son transformadores de corriente. Algunos son de núcleo abierto para mayor facilidad de instalación, quizás como este. Este es un equipo más utilizado en electrónica, pero es un transformador de corriente de núcleo abierto, por aquí tiene un ganchito y se abre. Otros, pues este creo que no se abre, pero igual es un transformador de corriente, al final de cuentas, solamente que tiene otra presentación. Pero en todos los casos son toroides, como pueden ver, son toroides donde se espera que pase por acá el cable al cual va a censar la corriente y tienen bornecitos en los cuales va a circular una corriente menor, ¿verdad? Puede ser que esta forma de corriente transforme de 100 amperios a 5 amperios como nominales. Entonces, por aquí como máximo van a pasar 5 amperios. Recuerden que igual el secundario del transformador de corriente siempre tiene que estar en cortocircuito o conectado a un amperímetro, a un equipo de sensado de electricidad, que es un equipo de muy baja impedancia. Entonces,
Por eso tienen los bordecitos. Siempre, la idea del transformador de instrumentos siempre es que tenga bordecitos para yo poder medir y para no medir yo directamente el fenómeno, pues, ¿no? ¿A dónde iba? De que, a ver, Core. Bueno, igual, estos son los que se abren. Estos son industriales, ¿no? Estos son equipos industriales que seguramente ven. Pero si pongo aquí, Power Transformer, ¿qué me salen? Bueno, me salen estas imágenes porque también esos vendrían a ser transformadores de corriente externos, ¿ya? Esos también son de subestación, pero ya es para cuando a veces la relación no te permite formar un toroide, o sea, formas el toroide, pero ya no te permite dejar un hueco para que puedas meter un cable, sino que sí o sí por dentro tienes que colocar un conductor de primario, ¿ya? Lo haces pues de esta forma, tipo bloquecito, también es otra opción, ¿ya? Voy al hecho de que, ¿dónde habrá una imagen? Acá, vamos a ponerle acá Windows. Bueno, la imagen ahorita no me ayuda tanto, pero esto de acá, justamente el transformador de corriente, tal cual como lo están viendo, como un toroide, justamente se va a colocar en el bushing, ¿ya? En todo ese espacio del bushing, por ejemplo, el tipo BOE de ABB tiene toda esa columna necesaria para la parte electrostática y ahí se va a colocar el toroide. Eh, y claro, esas salidas del toroide las pueden ver ustedes por acá. A ver, vamos a agrandar la imagen. Claro, aquí se pueden ver las cúpulas y estas salidas de acá son justamente para salir estos cables del secundario, estos cables de menor corriente del transformador de corriente. Por eso se entiende que en estas cúpulas hay transformadores de corriente. Es una excelente opción. En realidad, lo que cada vez hay menos es que coloquemos transformadores de corriente externos. Ya, pero normalmente cuando ya se pide un transformador, se pide con todas las transformadores de corriente de protección y de medida que se requieren en la subestación. Y estas salidas, los terminales salen por acá y después se cablean, ¿no? Hacia su destino. Por ejemplo, en este caso de acá, en esta imagen, se observa también lo mismo. Aquí están las borneras, pero aquí se observan los cables. Aquí esto se cablea y se cablea hacia un tablero para poder colocar pues los relés o conectar con algún otro sistema que transmita la energía hacia el centro de control o algún punto intermedio. ¿Ya? Estos de acá abajitos son más handholds, son lugares donde tú vas a... Necesitas un hueco para poder hacer las conexiones, pues entonces, que no es un lugar que vas a... Eso solamente se abre durante la instalación o durante el conexionado interno del transformador en su manufactura, pero durante su vida útil esto permanece cerrado, ¿no? A menos que se tenga que hacer algún mantenimiento, supongo yo, pero normalmente queda cerrado. Pero igual, voy al hecho de que ese transformador de corriente, a eso quería ir, se hace actualmente con núcleo amorfo. Y no es actualmente del año pasado, sino hace, pues, no sé, cuando yo trabajaba, ya estaba ya, se compraban transformadores de corriente de núcleo amorfo. El núcleo amorfo es bacán porque te permite reducir las pérdidas en vacío, que son las pérdidas del núcleo. Es un mejor núcleo, ¿ya? Pero, no sé, va a depender mucho. Tú sabes que todo se tiene que evaluar, ¿ya? Yo no te puedo decir conviene, no conviene. Si soy vendedor y lo vendo, te voy a decir que conviene, ¿ya? Pero yo no soy vendedor, yo soy tu profesor. Entonces, eh, hay fabricantes que te ofrecen un núcleo hecho con núcleo amorfo que cuesta mucho más, pero las pérdidas son menores. Y yo te voy a decir que es verdad, pero que tú mismo tienes que calcular si es que de verdad ese sobrecosto de hacer todo el transformador con núcleo amorfo va a compensar las pérdidas que vas a tener en el día a día, ¿ok? Porque de verdad las pérdidas que se tienen con los aceros convencionales no son muy altas.
¿ya? No son tan altas. Entonces, a veces te lo venden un poco por marketing, a veces uno se deja llevar porque leyó que el núcleo amorfo era mejor, se queda con esa idea en la cabeza y eso influencia sus compras. Eso pasa y puede pasar. Puede pasarte a ti o le puede pasar a tu jefe y tu jefe te va a insistir que compres núcleo amorfo y tendrás que ceder seguramente. Pero es bueno que sepas de que, por supuesto que es mejor, pero que igual esa mejora se tiene que justificar mediante cálculos para determinar si todo el transformador va a ser de núcleo amorfo. Lo que sí te digo es que el transformador de corriente, como es chiquito, ¿ya? Y lo que quieres es justamente que haya fidelidad, o sea, que lo que entra salga, ¿ya? En cuanto a corriente transformada. Entiende que lo que entra sale quiere decir de que va a haber poca pérdida, ¿verdad? Normalmente lo que entra es lo que sale más la pérdida. Entonces, si yo te digo que el núcleo es más eficiente y tiene menos pérdida, lo que entra va a ser más parecido a lo que sale. O sea, va a haber menos pérdida, entonces vas a leer mejor una corriente. Digamos, con un núcleo normal, por decirte cualquier cosa, si tú le metes 100 amperios, te van a salir, no sé, 4.9. ¿Ya? En cambio, con el núcleo amorfo seguramente te va a salir 100 amperios y te va a salir 4.95, más cercano a los 5 amperios que esperabas, mayor fidelidad en la medida. Entonces, ahí sí conviene, ¿ya? Aparte que nuevamente son estructuras pequeñas, ¿ok? Entonces, por eso es bueno, como les digo, conversar un poquito de esos temas. Normalmente en los dos ciclos no le he dado mucho tiempo a conversar acerca de estas misceláneas, pero ahora sí lo vamos a hacer, ¿ya? Pero sí, hay muchas cosas que hablar del transformador. Vamos a ver, estábamos viendo, claro, que aquí este tiene su propio procedimiento para diseñar transformadores, pero es lo mismo, es prácticamente lo mismo que estamos enseñando, la misma forma con que lo hace el profesor Carranza, la misma forma con la que yo lo hacía cuando trabajaba. Entonces, es la misma forma, solamente puede cambiar un poco el orden en cómo estás calculando. Hay detalles constructivos, por supuesto que sí. Eh, hay dimensiones de yugos, hay algunas, quizás algunas empresas tienen ya algunos medidas de pletinas que ya tienen normalizadas y otra empresa tiene otras. Algunas empresas ya tienen ciertos anchos de flejes normalizados y otras tienen otros valores, otras tienen más y menos. Entonces, esas son las cosas que cambian, ¿ya? No, otras cosas, pues la verdad, no hay milagros acá. La física es la física y esto se basa un poco en eso, ¿ok? Eh, entonces, aquí tiene su procedimiento. Es un procedimiento que está bueno, muy equivalente a lo que estamos trabajando. Y en la parte final, en los anexos, te presenta ejemplos, que eso es lo que yo valoro bastante de este libro, porque normalmente como las empresas defienden su know-how y, no sé, como te digo, por un tema creo que es más de marketing, no revelan su forma de cálculo, pero nuevamente si comparamos, todos hacen prácticamente lo mismo. Eh, no hay muchos ejemplos del estado del arte, no hay muchos libros que hablan de transformadores, pero no te muestran ejemplos en la manufactura del transformador. Este libro sí te muestra. Entonces, vamos a revisar el ejemplo que proponen, que está en algún lugar al final. Creo que por aquí. Sí, ese es un ejemplo de un transformador de distribución. Bueno, está un poquito en el borde, ¿ya? Sí cumple con ser de distribución. Recuerden que en este caso los transformadores que vamos a diseñar y que también les voy a pedir que hagan según las especificaciones que les dé, va a ser un transformador de distribución en el cual sus dos devanados van a ser tipo hélice, ¿ya? Recuerden que si es que el devanado de baja tensión especialmente es una única hélice, se le llama devanado francés. Entonces, vamos a justamente a revisar este diseño y vamos a espiarlo y vamos a compararlo un poco con lo que propone el profesor Carranza y de esa forma repasamos y aprendemos. Vamos a, déjenme sacar también la información del profesor Carranza que debe estar por acá.
no, medidas, no, diseño. Ya, ok. Entonces son dos transformadores distintos, pero igual, como les digo, el diseño va a ser comparable. Eh, Vamos a revisar el libro que estaba por acá. No. Estaba aquí nomás, ¿no? Ya. A ver, vamos a revisar acá. Este es un transformador un poquito especial, ¿no? En el caso del transformador del profesor Carranza, voy a cerrar esto, porque me está confundiendo. Era un transformador de 640 kVA, 60 Hz, 10 kV de tensión nominal de alta, con taps en más o menos 2 por 2.5. Recuerden que habíamos dicho que esto era 2.5, pero no lo he corregido en el univirtual, lo corregimos en ese momento. Y la tensión de baja es 230 voltios. Es un transformador tipo ONAN y el grupo es DI5. Y él tenía su programita que te sugería un diámetro de columna, un ancho de ventana y una altura de ventana. ¿Ok? Por aquí está esto. En este caso, el transformador que te da, el otro ejemplo que tenemos de diseño es el del libro Nair, y este es de 1000 kVA, de 11 kV a 0.4 kV. 11 kV para nosotros no es una tensión nominal, ¿ya? También es un transformador ONAN, en realidad que es un poquito más grande, ¿ya? Y, bueno, tiene aquí sus tensiones nominales. En este caso te especifican, claro, este transformador es de otro país, también va a ser trifásico, bacán, 1000 kVA, 50 Hz. Es un transformador de 50 Hz, el nuestro de 60 Hz, este de 50 Hz, alguna pequeña variación puede tener. A nivel ahorita de bobinado creo que no, pero sí puede afectar eh, para la reactancia, ¿ya? Pero no es un tema del día de hoy. No, aunque sí, pues va a afectar para el Faraday, ¿verdad? 50 Hz va a afectar para Faraday, claro. Eh, Después están, la tensión del primario es 11 kV, del secundario es 400, 11 kV, este es 400 voltios, y tomar nota de el devanado, porque del tipo de grupo de conexión. ¿Qué sucede? Que claro, yo no voy a trabajar un devanado de 11 kV. En este caso sí, porque es delta, y a cada bobinado le va a llegar 11 kV, pero en el caso de 400 no se cumple. Esta es la tensión de línea, y en el devanado de estrella es diferente a la tensión de fase. Entonces tenemos que calcular cuánta tensión tiene la fase para ahí recién hacer. Lo mismo tenemos que hacer con la corriente, ¿ok? Entonces, pero son datos generales todavía. El grupo de conexión, el 11 no lo vamos a usar, pero nos interesa saber el DJ, que ya de por sí está escrito por acá. Y aquí están los tabs. Está en más o menos 7.5 con variaciones de 2.5%. Quiere decir que sería en realidad un más menos 3 por 2.5%. Después están temperaturas, que todavía no van a ser relevantes por ahora. El aislamiento VIL tampoco no es muy importante por ahora. Aquí hay un detalle interesante. En ese transformador específicamente ya te están diciendo cuánto es el valor máximo de las pérdidas. En el caso peruano, recuerda que igual vamos a referirnos a la norma NTP, creo que era la 370. Lo podemos, a ver, déjenme descargar esto para tenerlo aparte. ¿Ya? Y aquí tenemos esta norma de acá, la 370-400, donde aquí sí me dan los límites de pérdidas con carga y pérdidas en vacío del transformador. ¿Ok? Entonces, estos límites aquí me los están dando, pero me están especificando aparte de ellos, ¿no? Ya.
Ok, volvemos acá. A ver, vamos a comparar eso, porque no sé si es que esto es mejor o peor de lo que tenemos en el Perú. A ver, este es un transformador de 1000 kVA. Mi primera desventaja es que esto no llega hasta 1000 kVA, llega hasta 630. ¿Ok? Transformador trifásico, la tensión, estamos dentro de la tensión, pero aquí me dice 630. Aquí me da una formulita. Vamos a ver, vamos a aplicarle para 1000 kVA. Para la pérdidas en vacío sería 1000 kVA. Necesito la científica. Ya. 1000 kVA estaría elevado a la 0.6902 y eso multiplicado por 15.547. Entonces, aquí el límite, según la norma peruana, es 1829 en pérdidas en vacío, pero aquí me dan algo mucho más acotado, porque me dicen las pérdidas en vacío, no load loss, máximo hasta 850. ¿Ok? Entonces es un transformador de bajas pérdidas. Nuevamente, no recomiendo que sea nucleamorfo, pero pues bueno, o sea, al menos que sea un H0 o alguno de esos aceros que yo no llegué a utilizar, pero que todavía sea acero convencional al silicio y no nucleamorfo. Eh, el load loss, a ver acá, a ver, vamos a utilizar la segunda fórmula para ver la carga. Sería, bueno, 0.0048 por 1000. ¿Qué se da al cuadrado? No creo. Sí, debe ser al cuadrado. Esto se nota que es una polinómica, ¿no? Más, espérate. Ya, a ver. Más, 15.147 por 1000 más 350. 10.000, no, 10.697. No, a ver, bueno, o sea, no le estoy escribiendo bien, ya, pero bueno, igual, ¿sabes qué? Vamos a usar un Excel, ¿ya? A ver, entonces aquí sería, aquí, ya, a ver, sería, 1000, y esto sería menos 0.0048 por 1000 más 15.147 por esto, más 350.77. Ya, mira, tú sí estaba bien. 10.600, pero qué cosa. Bueno, watts, ¿no? 10.600 watts, y aquí serían 600, 6.000, o sea, 6.800. 10.000 y pico versus 6.000 y pico. Entonces, este transformador es un transformador que aparentemente es bastante agotado energéticamente, o sea, un transformador eficiente, un transformador bastante eficiente de bajas pérdidas, ¿no? Por lo cual debería cobrarse un poquito más, no lo niego, porque para eso requieres mayor material. Si quieres tener que un transformador tenga menores pérdidas, no le mandas núcleo amorfo de frente, sino lo haces con el núcleo más ancho, ¿ya? Le das mayor sección de... depende, ¿ya? Le das mayor sección de núcleo o simplemente lo calculas adecuadamente, ¿no? ¿Ya? Hay que ver eso porque la mayor sección de núcleo lo que hace es bajar la densidad, pero aumenta la masa. Entonces, simplemente, eso se puede manejar, ¿ya? Y lo que son las load losses, ahí sí de frente es colocar mayor sección de conductor. Colocas mayor sección de conductor en los devanados de alta y baja y las pérdidas disminuyen, pero evidentemente el costo aumenta porque es más material. Y después está la impedancia de cortocircuito, que es impedancia porcentual, de lo cual nos vamos a preocupar después. ¿Ok?
Entonces, lo primero que les dije y algo que yo también hago es comenzar por hacer un cuadrito. Hay que hacer un cuadrito de los datos de fase, ¿no? La corriente de fase y o sea, las tensiones de fase para baja y para alta y las corrientes de fase para baja y para alta. Tomando en cuenta que la alta tiene taps, entonces dentro de la alta hay un valor mínimo de tensión, máximo de tensión, aquí es el máximo de tensión, aquí es el mínimo de tensión, y por aquí está el mínimo de corriente y el máximo de corriente. Entonces todo eso está, es bueno que esté escrito al inicio para que después simplemente veas el valor y puedas trabajar. No estás calculando cada rato, sino como necesitas varios de esos valores, al principio los calculas y eso te libera un poco. Después de eso está el cálculo del núcleo. En este caso, claro, lo hacen de una forma especial. ¿Por qué? Recuerda que estos datos, o sea, en el caso del profesor Carranza, él usaba su programa mágico para sacar valores. En este caso, yo les digo de que en realidad cualquier valor es bastante bueno, pero acá hay un criterio que es bastante útil, ¿ok? Puedes comenzar digamos, de cualquier valor, por ejemplo, de sección. Yo hacía eso. Bueno, no hacía eso. Yo lo que hacía era, por ejemplo, como ya teníamos historial en la empresa, yo revisaba otros transformadores que tengan más o menos la misma potencia y comenzaba con esa misma sección de núcleo. Y después, mediante el cálculo, revisándolo y modificando valores, tanteando, entre comillas, variaba justamente la sección un poco, la hacía crecer, la decrecía, pero necesitaba un punto de inicio, y en mi caso, mi punto de inicio era la historia, ¿ya? Porque el cálculo lo hacíamos en Excel. Ahora, el cálculo que ustedes van a hacer, lo van a hacer en un programa que está hecho en Python, que prácticamente ya está hecho. Entonces, ese tanteo para ustedes debe ser más sencillo. Ustedes van a poder tantear de forma más fácil de la que yo lo hacía con un Excel, pero que ustedes tienen un programita en Python para poder hacer muchos más cálculos más rápido de lo que yo hacía en ese momento. En el caso del libro, toma un criterio bien interesante. Aquí te dice, te da una fórmula empírica para la relación de voltios por vuelta. Esta relación de voltios por vuelta la hemos calculado también en el procedimiento de Carranza, ¿ya? Que es este valor de voltios por vuelta, que es igual para ambos devanados. En este caso, esto es 0.4 por la raíz de la potencia en kVA. En este caso es 0.4 por la raíz de 1000 y eso sale 12.649. Entonces, este es un inicio, el valor con el cual vamos a continuar y que se va a ir corrigiendo. Vamos a avanzar un poquito en el cálculo y ese mismo valor se va a ir corrigiendo poco a poco para afinar y hacer un buen transformador con las indicaciones dadas. Después está, aquí está, podemos sacar a ver, dice, de la ecuación, de esta ecuación de acá, se puede calcular el diámetro del círculo, el diámetro del núcleo, ¿no? Teniendo que en este caso va a ser núcleo circular. También en el caso de ustedes vamos a asumir, no vamos, o sea, no vamos, normalmente no entramos en detalle a cómo está el núcleo, ¿ya? O lo dejamos solamente en que todos van a trabajar con 5 escalones y se acabó. Ya 5 o 3 escalones, ya es un núcleo, pues, bueno, 5 escalones sí, y es un núcleo bastante más circular, ¿ok? Recuerda que cuando queremos hacer un transformador con núcleo de sección rectangular, que es bastante común en distribución, le damos solamente 2 escalones y ya no lo hacemos circular o digamos, en este caso sería cuadrado, ya no lo hacemos cuadrado, lo hacemos más alargadito, más rectangular, ¿ok? Eso es distribución. Bueno, en el caso de los ejercicios vamos a asumir que queremos un núcleo de sección circular, ¿ya? Que es también una posibilidad, pero no es lo más económico para distribución, donde se quiere más transformadores en menos tiempo. En cambio, en potencia sí o sí, vas a querer 11, 7, más escalones. Ya bueno, entonces tenemos esto de acá.
Y esta es la ecuación de Faraday, ¿verdad? EMF parece que se refería a Faraday. Entonces, aquí está la relación voltios por espira, o voltios por vuelta. Y aquí está el 4.44, que es el factor de forma, la frecuencia, la inducción y el área. Entonces, aquí tengo yo la frecuencia y la inducción, flux density, claro. Ya, ¿qué pasa? En la inducción, tú necesitas trabajar con cierta inducción que es menor a 1.7. 1.6 es un valor excelente. Entonces lo toman como valor de inicio y después también van a hacer alguna corrección si es que es necesario. Entonces, aquí calculan el área de la columna, el área transversal de la columna, y hacen, bueno, simplemente despejan, pues, ¿no? Ya tienen 1.6, que es un valor inicial de la inducción, que después va a ser mejorado, la frecuencia, factor de forma y voltios por vuelta, y aquí tenemos el área. Ahora, te dice el núcleo circular que tiene esta área depende de los siguientes factores. Core Stacking Factor es el llamado factor de apilamiento que le están colocando 0.97, que factor de apilamiento lo conoces desde máquinas. El número de pasos, ¿no? Como te digo, el número de escalones que va a tener tu núcleo, ¿ya? Y después tenemos el, requerimientos estándares de los anchos de las láminas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, nuevamente, en el almacén tú vas a tener láminas de un ancho estándar, ¿no? No vas a tener justamente un fleje de ancho 93.28 porque te salió ese cálculo. No tienes 90 o tienes 100. No hay 90.97 puntos, no hay. ¿Ya? Hay 90 o 100. Entonces tienes que adaptarte a esos valores que tienes en el almacén y eso pues genera pues algunas variaciones en la sección, ¿no? En este caso, para este transformador están asumiendo 11 escalones. 11 escalones. Assuming that 11 steps are required on the widths. Claro, y de que los anchos tienen que ser múltiplos de 10. Nuevamente, vamos a encontrar el valor exacto. Justamente dije múltiplos de 10. La primera aproximación del núcleo circular es la siguiente, ¿no? A ver, de la tabla 4.2, el máximo teórico del área para 11 pasos es 9.58 del área del círculo. Eh, que requiere el provided the optimum width, que debe ser como que con los anchos óptimos según la tabla utilizada, ¿no? ¿Ya? Se dice que como los anchos son múltiplos de 10, claro, esta tabla no va a ser. Vamos a ver la tabla, ¿ya? No, esta debe ser la tabla, claro. Mira, aquí está para 3, 5, 7, 6 y 11 pasos. Aquí está cuánto del círculo se ha llenado con el material ferromagnético, ¿no? Debido a, bueno, no tenemos la imagen por acá. Ahí. Debido a esto, ¿verdad? A que toda la sección circular no está llena de acero. Esto está escalonado. En este caso veo 1, 2, 3, 4 escalones y hay espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es 100%, sino que es un porcentaje. Además, tanto en esta diapositiva como en la siguiente, se colocan las tablitas donde indica ese porcentaje.
que son estas de acá. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aquí están el factor de forma que va a ser este porcentaje que les digo. Y aquí están las medidas de los escalones, tal que estas longitudes se multiplican por el diámetro y ya se tiene, digamos, la longitud del escalón. Pero igual eso, obviamente después lo tenemos que afinar por lo que estamos diciendo, de que no tenemos todos los anchos en el almacén. Quería comparar esto con la otra, no lo he hecho antes, vamos a verificar. Por ejemplo, aquí tiene para 5 y para 5 aquí está llenando 90.8 del círculo. Y en este caso, para 5 escalones, sí, 90, sí, 0.98, no, 90, 0.908. Entonces, sí hay coincidencia, qué gusto. Después está para, no sé si aquí esta tabla llega a 7. Llega a 7, que es 0.933. 0.934, ya te creo. Y después para 3 es 85.1. Es para 3 escalones. Sí, y está excelente. Tiene los mismos valores. Qué bueno. Ya, entonces quiere decir de que ambos están utilizando la misma teoría para realizar la optimización del núcleo, ¿no? Es bueno igual saberlo, ¿no? Entonces, tenemos esto de acá. Y ahora vamos a retomar nuestro ejemplo, ¿no? Este no es. El siguiente, este es. Ya, aquí estábamos, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde sale este 0.94. Aquí dice, claro, sería 0.958, pero como tenemos ese tema de múltiplo de 10, le vamos a meter 0.94. Eso es un poquito de tanteo. Ya le han bajado un poquito debido a que no vamos a tener exactamente los valores que se tienen, que se quieren. Entonces tenemos acá que para allá del diámetro, este es el área de la circunferencia, el círculo, perdón, el área del círculo afectado por el factor de apilamiento y afectado por este porcentaje de acá, ya que viene a ser el porcentaje de utilización. Entonces aquí yo ya tengo el área, despejo el diámetro y obtengo este valor de acá. Entonces voy a simplemente aquí lo redondear un poquito. Y aquí han dicho, los anchos de laminación son calculados usando los factores de la tabla 4.2, que es parecido a la tabla del profesor Carranza. Y los tamaños son redondeados al múltiplo de 10 más cercano, debido a que esto es lo que tiene el almacén. Los cálculos de los anchos de los espesores, ¿ya? Y las áreas de las secciones transversales están en la tabla A1.1, que es esta tabla de acá. O sea, aquí ya han determinado en cada uno de estos escalones eh, todo el apilamiento, todo el escalón, cuánto va a medir de ancho y cuánto va a ser el ancho de la lámina y cuánto va a ser el área y cuánto es el área total, ¿no? Entonces, ese cálculo, digamos, bastante detallado estaba acá. No les pido que hagan ese cálculo, no me parece necesario. Vamos a considerar el área un poquito idealizada, ¿no? Sin considerar este factor de andar redondeando las láminas. Me parece que es mucha cosa. Pero sí quiero que entiendan de que, claro, o sea, en un trabajo de diseño sí tendrían que hacerlo, ¿ya? Pero no vamos a entrar en ese detalle en este curso. Eh, ahora, bueno, en su evaluación en realidad, donde el curso está porque que lo acabo de decir. Ahora, los anchos de laminación, bueno, ahí está esto.
¿Ya? Entonces aquí lo que han hecho es, ya tienen la sección, ya un poco más, esto es bastante realista, ¿ya? Claro, el flujo depende de, el número de vueltas del devanado, ¿no? Entonces tenemos esta de acá, y aplicando las voltios por vuelta, que era este valor que habíamos determinado antes, podemos encontrar, que claro, o sea, aquí tenemos la tensión que habíamos calculado al inicio de la tabla, ¿ya? Entonces tenemos esta tensión, tenemos estos voltios por vuelta, calculamos esta tensión de esta eh, número de vueltas, ¿ya? Ese es el voltios por vuelta, ese es el voltaje, ese es el número de vueltas. Ahora, el número de vueltas no va a ser, pues, decimal. Entonces, este 18.25 se ha aproximado a 18 y con eso se ha calculado de vuelta el 12.83. Es importante que esto de acá se haga desde el lado de baja, debido a que en baja tenemos menos espiras, ¿no? En baja tensión tenemos menos espiras, por ende es entendible que aquí vamos nosotros a redondear. Del otro lado, en la otra tensión, seguramente vamos a tener miles de espiras, entonces ahí pues perder una espira o un conjunto de espiras no va a ser tan peligroso. Pero aquí perder una espira es perder eh, ¿qué sería? El 5%, ¿no? Son casi 20 espiras, cada espira, no, cada espira es el 5%, ¿no? Sí, cada espira es el 5%. Pero una espira es alejarte del 5% de la cantidad ideal. Eso va a malograr el TTR. Entonces, por ese motivo, este redondeo lo están haciendo en la parte de baja tensión porque son menos. ¿Ya? Aquí tenemos que ser lo más exactos posibles. Aquí pasarte una espira es pasarte 5% y con eso ya volaste el TTR. Aquí no sé si ya me han hablado de esa segunda tabla o todavía no la menciono, ¿no? Vamos a pasar por acá. Entonces ya, retomando, ya habiendo afinado el valor de vueltas, voltaje por vueltas, aquí han sacado voltaje por vueltas y tenemos esta inducción, que igual me da 1.6 al inicio, esto es muy cercano. No es un cambio tan drástico tampoco, ¿ya? Entonces, después, ¿qué hacemos con esta información? Lo que hacemos es calcular el TTR. Eso es muy importante, como les digo, para saber, o sea, la cantidad de vueltas que vamos a tener por cada tab es bastante importante. Entonces, tenemos que determinar eso. Para el primer tab, que es el de menor tensión, tenemos estos voltios y esta cantidad de vueltas, y tenemos este porcentaje de error que saben que tiene que ser menor al 0.5%. ¿Ok? Esto es menor al 0.5%. Todos son menores al 0.5%. Este es el mayor de todas y sigue siendo menor al 0.5%. Entonces, aquí tenemos la nominal. Esta es la nominal. Y, disculpen, este es el mayor, ¿no? Este es el mayor tensión, esta es la menor tensión, esta es la nominal, y la cantidad de vueltas acá pues aumenta y disminuye poco y poco, ¿no? Entonces, eso es. Eh, sí, esa parte es importante conocer esto de una vez porque, o sea, yo lo hacía al final. O sea, claro, dentro de lo que yo tengo en la mente, este procedimiento se hace al final, pero claro, a veces esto te obliga a corregir o te ayuda a darte cuenta de un mal cálculo que has hecho previamente. ¿Ya? Entonces, por esas cosas es importante hacer el TTR. Pucha, peor es que el transformador ya esté manufacturado y que por no hacer esto te excediste en alguno de estos valores y ese transformador no se puede entregar al cliente porque no cumple con la norma IEC. Y más importante aún, tú tienes que conocer las pruebas, porque seguramente tú no vas a diseñar el transformador, pero seguramente vas a ser el ingeniero o responsable encargado de verificar las pruebas. Entonces tienes que conocerlas bien. Entonces, por eso es importante este cursito. Eh, Aquí dice el diseño del devanado, ¿ya? Ya vamos a lo bueno. ¿Okay? Lo anterior también es importante, ¿no? Pero hay algunas cosas que estamos idealizando en este pequeño cálculo que les voy a pedir en su evaluación.
Eh, diseño de devanado. Las pérdidas en carga especificadas, las pérdidas en carga especificadas eh, son bastante bajas. Aquí está indicando de que las pérdidas que se decían en la hoja inicial eran bajas, ¿no? Y lo comprobamos porque están muy por debajo de lo que indica la norma peruana como valor límite. Aquí te dice que las pérdidas en carga especificadas son comparablemente bajas y por ello se trabaja con una densidad de corriente baja. ¿Ya? Una densidad de corriente baja, no vas a variar la cantidad de corriente, porque la cantidad de corriente depende de la potencia del transformador y de la tensión. Entonces, lo que puedes hacer es bajar la densidad. ¿Y cómo lo haces? Aumentando la sección. Están diciendo ahí de que vamos a usar una mayor sección para poder compensar estas pérdidas en carga que son bajas. El devanado de baja tensión está diseñado de Cooper Foil. Eso es bien interesante. No está en las diapositivas y lo vamos a tener que comentar para poder seguir este diseño. Y la alta tensión está diseñado de la forma convencional, solamente en este caso la alta, como es de 1000 kVA, la alta tiene buena corriente. La alta tensión tiene buena corriente debido a que la potencia es alta. Entonces, por eso no usamos alambre. En este caso, vamos a usar pletina rectangular. ¿Ya? Entonces, eso es una diferencia importante. En sus trabajos ustedes van a usar alambre para la alta y van a usar pletina para la baja. En este ejemplo, aquí usan pletina para la alta y usan folio de cobre para la baja. Ahora vamos a explicar qué cosa es el folio. Es bien importante porque es algo que se usa mucho actualmente. Folio de cobre transformador. El folio se refiere a lámina. Cuando escuches la palabra folio se refiere a lámina y en el contexto del transformador se refieren al cobre, relacionado a las bobinas. Y si escuchas, ya sabes que si escuchas fleje también es una lámina, pero es una lámina de acero al silicio más relacionado con el núcleo del transformador dentro del contexto del transformador. Entonces, claro, tú puedes tener, como vemos aquí hay alambre, por aquí usas alambre y eso, ¿ya? Pero también hay devanados que se hacen utilizando fleje. Esta sección de la lámina no es despreciable. Hay algunas secciones estandarizadas, no he trabajado mucho con folio porque no se usaba mucho cuando yo trabajaba, pero yo he visto y sé de que actualmente las fábricas trabajan bastante con folio. Tiene algunas ventajitas interesantes. Pero la cosa es hacer el devanado, mira, de esta forma enrollado sobre sí mismo, ¿ok? Va a ser una lámina enrollada sobre sí mismo. Cada vuelta va a ser una espiral, ¿ya? Y a la vez va a ser una capa. Eso es recontra interesante. Claro, ¿qué te vamos a dibujar? Si tú tienes un transformador convencional y vas a hacer un arrollamiento multicapas, tienes acá tu primera capa que va a tener cierta cantidad de espiras, en este caso son 5, y después vamos a tener una capa exterior, 1, 2, 3, 4, 5, y después otra capa exterior en sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, y después otra, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esto está buenazo, por ejemplo, para la alta tensión, porque estamos utilizando bastantes espiras, ¿verdad? Pero en la baja tensión usamos menor cantidad de espiras. Entonces, por eso justamente usamos el folio. Es como prácticamente como enrollar, es como un papel higiénico, va a ser así. Este es tu bobina ahora. Va a tener una, dos y tres espiras, ¿ya? ¿Y cuántas capas? Tres capas, ¿ok? Y si fuese una baja tensión, esa es una opción para la baja tensión especialmente. Y también quizás podemos considerarlo convencional. Si yo voy a hacer una francesa, voy a utilizar
bastante mayor sección y voy a hacer solamente una capa. 1, 2, 3, pero esto de acá, en realidad, está conformado por varias pletinas que conforman un conjunto y ese conjunto está dando vueltas, ¿ok? Dándonos una pequeña cantidad de espiras, que es lo que se requiere para un transformador, y una buena sección. Claro, en este caso la sección va a ser algo así, pues, ¿no? La sección va a ser bastante larga, poco espesor, pero bastante largo. Entonces, ambas podemos hacer una baja tensión, tanto con folio como con pletinas agrupadas en paquetes, tal que el área de estas dos sean equivalentes, ¿ok? O iguales. Ya se puede reemplazar una por la otra, ¿ok? En este caso, de decidir solo por folio, no le encuentro un motivo así, wow, que por esto es, ¿ya? Se puede, pero ¿qué pasa? Lo que sí les digo es otro detalle. En el caso de la alta tensión, o sea, también puedes hacer calcular tu folio para la alta tensión, ¿ya? Si hicieras tu folio para la alta tensión, tendrías que hacer uno con un espesor bien delgadito, comprarías un folio con espesor bien delgadito, y te harías pues todo un montonón, un montonón, un montonón, un montonón, un montonón, un montonón de vueltas, ¿ya? Para tener la cantidad de espiras necesaria. Es más, a veces inclusive hacen acá un folio y después aquí otro folio y los conectan entre sí en serie para que sean más espiras, más espiras, más espiras, ¿ya? Entonces, eso también es una opción, ¿ok? Esa es una opción. Entonces, ¿qué te ayuda esto? Yo les dije de que en este caso, cuando tú terminas de hacer una espira, esto lo voy a dibujar por acá y lo voy a dibujar así. Aquí está la interna, después estaba la externa, después había otra por acá de otro color y creo que habíamos terminado con la verde. Todas la misma cantidad de espiras, ¿ya? Entre estos puntos, entre estos puntos y entre estos puntos hay una alta solicitación de tensión, hay una alta tensión, ¿ya? Mucho mayor, evidentemente, la tensión que hay entre espiras, mayor a los 12 voltios que hemos calculado ahorita como voltaje entre vueltas, ¿ya? Literalmente es una fracción de la tensión total, ¿ok? Entonces, esto tiene que estar, por eso era la motivación de colocar nuestros aislamientos acá entre capa y capa. ¿Qué sucede? Que eso no ocurre acá, pues. Aquí, entre una y otra, entre una capa y otra capa va a haber una sola espira. Entonces, la tensión que hay entre una espira, entre una capa y otra capa, va a ser la tensión por vuelta, pues los 12 voltios. Los 12 punto y pico voltios que hemos calculado van a estar acá. Entonces, no requiero o preocuparme mucho por el aislamiento en este caso. O sea, este transformador tiene una menor susceptibilidad ante fallas de aislamiento, ¿ya? Eso es algo recontra positivo, ¿ok? Además, ¿qué cosa pasa? Cuando hablamos de un transformador seco, en un transformador seco se usa bastante folio. Si es que es seco, es muy probable que utilice folio, ya sea para la alta, para la baja o para las dos. Para la alta principalmente, porque ¿qué pasa? Con un transformador es seco, lo que le afectan son las descargas parciales, ¿ya? Las descargas parciales que son, como el transformador seco, por eso les digo que eso es importante, porque el transformador seco no va a dejar de estar de moda en mucho tiempo. El transformador seco es esta cosa. Las bobinas de alta y baja están embebidas en resina epóxica, ¿ya? Y la resina epóxica son dos líquidos que tú los mezclas y reaccionan exotérmicamente, se calientan y solidifican.
¿ya? Pero en medio de esa reacción generan gases. Entonces, ¿qué pasa? Si es que una burbujita se te queda dentro de la resina epóxica que está en la alta tensión, ya fuiste. Porque esa burbujita genera lo que ya conoces, que son arborescencias por descargas parciales, que son estas de acá, ¿no? Bueno, aquí esas son arborescencias voy a hacer adornos, pero esto, mira, se carcome el aislamiento y no es de acá a 20.000 años, es rápidamente ocurre un ataque del aislamiento debido a esas burbujitas, esos poros que están dentro de un aislante sólido sometido a media tensión. Volviendo al dibujo, estas partes van a estar sometidas a media tensión. Si todo esto está, no sé, a 10 kb, aquí le pueden llegar, no sé, 1 kb. ¿Ya? Eso es peligroso. ¿Ok? Va a generar que ocurran las descargas parciales. 60 veces por minuto, 60 descargas parciales por minuto, va a carcomer al toque todo tu aislamiento. Pero como entenderás, de esta forma, entre capa y capa, la solicitación es muy pequeña, ¿ya? Como te digo, 12 voltios. En 12 voltios no hay descargas parciales. En 12 voltios no puedes comer algo de 12 voltios, no hay problema. ¿Ya? Entonces, 12 voltios, no genera descargas parciales. Por eso, lo que se hace en Perú, seguramente en muchos otros países, pero esto lo entendí acá, o sea, lo que pasa es que en Perú, hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba, todos los transformadores secos eran importados. Se importaban principalmente de Europa y estaban comenzando a llegar transformadores secos coreanos. ¿Ya? Ese es 2015. ¿Ok? Sí, más de 10 años. ¿Ok? Pero en esa época pasaba eso. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no se hacían en Perú? Por este problema. Se quería hacer de la forma convencional, pero ocurría esto. Entre capa y capa se quedaban burbujas y eso hacía de que no podíamos, ocurrían de descargas parciales y el transformador, los prototipos que se hacían se malograban. Entonces, por el tema de descargas parciales. Entonces, el camino que se habían trazado a varias empresas, incluyendo donde yo trabajaba, era justamente el tratar de hacer cámaras de vacío, ya cámaras de vacío locales. Entonces, Made in Perú. Entonces, se trató de hacer también varias experiencias, varios esfuerzos de hacer cámaras de vacío. Entonces, se vaciaba todo el aire con unas bombas en una cámara de metal y se esperaba de que eso ayude a que las burbujas que se formaran durante la reacción de la resina epóxica salieran a la superficie y no se quedaran dentro. Pero igual no era suficiente, ¿ya? Entonces, después de esto, se vio de que esta no era la mejor opción para un transformador seco y se pasó a trabajar con folio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes visitan una fábrica de transformadores que hace transformadores secos, van a ver que hay una sección, un lugar donde trabajan con folio, ¿ya? Y es muy probable que esos transformadores vayan a ser transformadores secos. Están formados, ya sea, tienes dos opciones, ¿no? A ver, eh, vamos a buscar alguna imagen bacán, ojalá que haya. Porque esto, aquí está, mira, esto de acá. Este seguramente va a ser para un transformador seco. Como puedes ver, son varias bobinas. Aunque no, creo que esto es esto es para venta, ¿no? Espérate, espérate. Están vendiendo aquí, promocionando el material, no es el de vanado folio. Ay, este sí, ahí sí no me vas a decir lo contrario, ¿no? Aquí han hecho literalmente un transformador seco con folio, ¿ya? Eh, como digo, rollitos de folio, uno enseriado con el otro para tener gran cantidad de espiras. Otra imagen bacán, no sé si esta será. Bueno, esto puede ser o puede no ser para manufactura. Aquí, claro, folio de aluminio. Nuevamente, esto parece que es venta de folio de aluminio. Ya, a ver, espérate, vamos a ponerle en inglés. Cooper Coil Winding
Dry Transformer. Ya, lo que te decía, ¿no? Aquí está el folio. No sé si es folio o parece ya, esto parece alambre. Eh, bueno, simplemente, foil, no coil, foil. Bueno, ya me muestran los transformadores hechos. Ahí está, ya, esto es. El folio está justamente bobinándose en este molde. Recuerda que primero bobinamos todo en el molde y después esto lo desmoldamos y colocamos el devanado en la columna del núcleo. ¿Ya? Eso es el procedimiento adecuado. No hay más imágenes, me encantaría tener imágenes. Aquí está, mira. Esto es, ¿no? Aquí está formando justamente el devanado con este folio delgadito, también debe ser para alguna alta tensión, también seguramente, como te digo, para un transformador seco. Ahora, foil winding, solamente foil winding, a ver, transformer. Bueno, aquí está, sí, y estamos viendo bastante folio de aluminio, ¿verdad? Bastante folio de aluminio, ¿no? Ahora, yo te cuento una cosa más. El folio tampoco no es que se haya inventado ahorita o que recién desde 2015 se está haciendo láminas de cobre para transformadores. Lo que pasa es que eh, las estas salidas de acá, también son de folio. Aquí están los dos, los extremos del devanado, ¿verdad? Los extremos del devanado tienen que salir. Entonces, para salir, no deberían de abultar mucho, no vamos a colocar todo una pletinón ahí para que deforme un poco la forma del transformador. Entonces, se utiliza folio que tiene más ancho que espesor, y eso permite una salida adecuada del devanado, ¿ok? Tanto para los extremos, porque eso se nota que va a ser para los extremos, que se va a conectar van a haber conexiones y los bushings, ¿ya? Como, a ver si vemos otra imagen bacán por acá. Foil, tanto como para, bueno, aquí parece que también son dos nada más, ¿ah? Pero lo que pasa es que esto normalmente se usa para las salidas de las derivaciones, o sea, para los taps. Ya, recuerda que, a ver, vamos a ponerle otra imagen. Eh, Transformer 1, no. Eh, aquí, part. Ya, aquí está, mira. De los devanados del transformador salen varios cablecitos forraditos que van hacia el conmutador, que es esta regleta, ¿ya? Entonces, estas son las derivaciones. Estas derivaciones de acá son las que te permiten conectar o desconectar los tabs. Por aquí también se pueden ver, ¿no? Entonces, esto puede salir con cablecito como está por acá, o también puede salir pues con este folio, ¿ya? El folio también se puede usar para eso, para sacar las derivaciones hacia el conmutador, pero en todas las imágenes sí es bastante más común utilizar alambre que esté enrollado de esta forma, pero también podría usarse folio. Esto hasta parece que fuese con folio, ¿no? Pareciese, no lo sé. ¿Ya? Uy, aquí se ven todas, bueno, esta es una imagen bastante pequeña. ¿Ya? Entonces, ese era un poquito el comentario del folio y todo partió porque a final de cuentas aquí están utilizando folio para la baja tensión. Pero siempre es bueno conversar de esas cosas, ¿verdad?
Entonces, aquí está las especificaciones de ambos devanados y vamos a revisarlas. Aquí tenemos, en este caso, recuerda, la baja tensión está hecha con folio y como lo que están haciendo para este caso es solamente un folio, una sola lámina enrollada, vemos que ese va a formar, van a ser 18 vueltas. 18 espiras va a tener este folio enrollándose sobre sí mismo y las vueltas por bobina, vamos, que van a ser 18 también, eso no es ninguna novedad. Y después la cantidad de capas también van a ser 18. Cada espira va a ser una capa porque es un papel enrollado eh, cilíndricamente. Eh, Cantidad de vueltas por capa, evidentemente va a ser una porque es un folio. Y después viene otro detalle. Aquí está el ancho del conductor desnudo, bare width conductor, 560. Y thickness del conductor, espesor de la lámina, va a ser 1.4. Esto debe estar en milímetros, ¿ok? 560 milímetros es como que más de medio metro, poco más de medio metro. Ese transformador, su devanado, sí, pues debe ser poco más de medio metro seguramente. Eh, en este caso, claro, lo que es la baja tensión, bueno, igual debe tener algún tipo de aislamiento, no le están considerando acá, claro, este conductor aislado, pues no le están colocando acá información. Y el área. Aquí está el área de la sección en milímetros cuadrados. Debe ser la multiplicación de estos dos. Vamos a comprobarlo. 1.4 multiplicado por 560. Disculpen, 1.4, ¿no? 1.4 por 560. 1.4 por 560. Le puse entre. Por 560. Ya, 784. ¡Tarán! Ya. Y en este caso, claro, recuerda que la densidad de corriente que se considera normalmente es más o menos 3 a 3.5. 3 a 3.5 amperios por milímetro cuadrado. Esa es la densidad de corriente con la que normalmente trabajamos. A veces por temas de temperatura nos bajamos a 2 punto algo. ¿Ya? Es normal, es normal. A veces por temas de temperatura nos tenemos que bajar eso porque evidentemente menores pérdidas generan pues menores temperaturas. ¿Ya? Esas pérdidas son watts de calor. Pero en este caso es porque están pidiendo que sea un transformador de bajas pérdidas. Por eso aquí estamos con 1.884 amperios por milímetro cuadrado. Ahora está el diámetro interno del devanado, 232. Este 232 debería coincidir o estar relacionado con el diámetro externo del núcleo. Vamos a verificar eso, ¿ya? El núcleo tiene su diámetro externo de, esta es la sección, 223. ¿Ya? Parece que va a ser 223. 223 y este es 232, es un poquito mayor. 232 menos 223 es 9. Entonces, ¿qué quiere decir? De que entre el núcleo, entre el núcleo y el devanado interno, el devanado de baja tensión, han puesto un aislamiento de 9 milímetros. Disculpen, de 4.5 milímetros, que está abultando 9 milímetros en forma diametral, pues, ¿no? Pero radialmente, o sea, el espesor de este aislamiento es de 4.5. Ahora, ese 4.5 no se justifica mediante aislamiento debido a que no hay mucha tensión, la verdad, para colocar tanto aislamiento, pero es más por temas mecánicos, es más porque al final de cuentas, o sea, tú cuando estás devanando, recuerda que este devanado lo estás haciendo en un molde
así como estaba haciendo el señor en el caso del folio. ¿Ya? A ver. Ya, así, tienes un molde y tú estás devanando el transformador. Mira, por fin salió un folio, por fin salió un folio cuando no lo buscaba, pero bueno, esa es la idea del folio, ¿ya? Y claro, bueno, ha salido puro folio ahora, pero, a ver, winding, ya, esto pues, ¿no? Ahora, seguramente ese es un devanado tipo disco o diferente, pero la idea es esa, hay un molde que tiene cierta sección y tú devanas encima de esto y después desmoldas. Ahora, claro, no vas a colocar el cobre encima, literalmente encima del molde, porque ya va a ser difícil de sacar. Entonces, normalmente se coloca sobre un cilindro. Ese cilindro es ese de 4.5 milímetros, que debe ser más que todo como para poder, primero, facilitar el desmolde y segundo, una superficie no directa al molde para poder trabajar. ¿Ya? Y bueno, sí, en general para que sea fácil de desmoldar, ¿ya? Por aquí hay otra imagen. Mira, aquí creo que se nota que hay como que un cartón por debajo y por encima están haciendo el molde, pero este es un devanado tipo disco. Creo que esto es una mejor imagen, sí, pues, ¿no? Aquí está el molde, encima de ese molde hay una capa y después está esto de acá. Mira, de así salen los folios para que no piensen que no existen. Claro, existe el folio. ¿Ya? Claro, las salidas le están haciendo acá con alambres y canutos, estos rollitos de papel se llaman canutos. Eh, y esto no sé por qué tiene esta forma, me parece bastante largado, qué curioso. Ya, pero ok, quizás sea porque el devanado va a ser más compactito, más como para un transformador más rectangular, también lo veo más anguloso, ¿verdad? Ya, puede ser que sea por eso. Eso es interesante, claro. Normalmente, bueno, no sé, pues esto es en China, quizás tengan otro proceso mucho mejor, pero lo que se hace acá es primero devanas la baja y en el molde, y después encima de eso devanas la alta. Ya no es directo porque en el medio tiene que haber un canal, el canal de dispersión, que está entre baja y alta, ¿ya? Pero se devana pues por encima. ¿Ya? Entonces, normalmente terminas la baja y después haces la alta. Aquí, no sé, quizás hacen todo pues en paralelo y después lo juntan. Sería excelente, ¿ya? Pero normalmente no se trabaja de esa forma acá. No lo he visto de esa forma nunca. ¿Ya? Sí, pues en este caso, mira, parece que sí, aquí está, me parece que esta internamente debe ser la baja, porque aquí está la entrada y la salida de la baja, y por fuera están haciendo la alta, porque eso es alambrito. ¿Ya? Y debe ser. En fin, podemos ahí seguir chequeando dibujitos, no me parece malo, me parece en realidad bastante bueno que no hay otra forma de aquí virtualmente de familiarizarnos con el proceso y tampoco les voy a mandar a hacer un transformador, ¿no? Entonces, bueno, estábamos acá. Interlayer insulation. ¿Qué quiere decir? Claro, entre capa y capa, que son 18 capas, bueno, son 18 capas o sea, espiras, y deben ser pues 17 capas entonces, 17 aislamientos que se requieren, pues como que por adentro. Sin contar el aislamiento exterior, ¿no? Pero digamos, dentro del devanado deben haber 17 aislamientos y aquí te dice que claro, entre capa y capa va a haber 0.25 milímetros de papel, ¿ok? Y eso lo que va a hacer, evidentemente es un aislamiento, ¿ya? El folio normalmente no está esmaltado, a diferencia del alambre, eso también recuerden, el alambre estaba esmaltado, el folio normalmente no está esmaltado, no que yo sepa.
Entonces, quizás ahora venden, no sé, puede ser también, pero que yo sepa, el folio no está esmaltado, entonces hay que tener un papelito, tiene que ir junto con el papel, y creo que en alguna imagen hemos visto que lo estaban enrollando junto con una capa de papel, así que debe seguir siendo así. El hecho es que este papel es 0.25. Normalmente esto que está, este 0.25 milímetros es una capa de papel, pero lo que esto va a generar más que todo es abultamiento. No es que calculemos el 0.25, ¿ya? No, no creo. Son 18 voltios, es poco voltaje para estar calculando ahí aislamientos, ¿ya? Eh, entonces no creo que sea por eso, creo que es más que todo porque puede ser el papel que se tenía ahí o lo que sea. Pero lo que va a generar a final de cuentas es abultamiento, a eso voy, ¿ya? Va a influir en el espesor total de la bobina de baja tensión. Después tenemos cantidad de ductos 1. Vamos a ver, no sé si es un ducto interno o no lo sé, habría que ver, vamos a calcular. Ah, dice tamaño del ducto 3, un ducto de 3 milímetros. Y aquí te dice radial thickness 30. Entonces, esta radial thickness, ¿qué cosa va a tener? Va a contener el espesor del folio, cada uno era 1.4, y este espesor de papel. Vamos a ver si llegamos a ese valor. Sería 1.4 multiplicado por 18, 25.2 más 17 multiplicado por 0.25. 29.45. Seguramente le han colocado una capa de papel más por ahí, pero estamos bastante cerca de los 30 milímetros que me indican como ancho radial. Entonces ese ancho está conformado tanto por folio como por papelito, ¿ya? Eh, Outer diameter, el diámetro externo 292. ¿Qué cosa va a ser? Dos veces esto más el diámetro interno, que era 232. Entonces debería ser 232 más 60, sale 292. Tal cual. Quiero revisar un segundito más, espérense, voy a volver acá. Era 17 por 0.25 más 18 por 1.4, 29.45. Es que, claro, todavía me queda la duda de dónde están los 3 milímetros. Tengo una teoría. A ver, 17 por... Uy. 0.125 más 18 por 1.4. Ya, eso tiene más sentido. ¿Qué pasa? Yo les iba a decir justamente, o estaba diciendo, de que no hay mucho sentido acá de colocar papel muy grueso. Debe ser el papel más delgado que tienen y después miro acá y este papel era más delgado. Es el doble, ¿no? Entonces yo dije, qué raro, por eso ahí estaba diciendo algo y me puse a dar vueltas. Pero ¿qué pasa? Este papel de acá, yo creo de que aquí han querido escribir el 0.125, esa es mi teoría. ¿Ya? Yo teorizo que se han equivocado porque no hay motivo para colocar un papel más grueso acá que acá. En realidad, este papel debería ser el más delgado que tienen. Y ya si has comprado este para la alta, pues compras más del mismo proveedor para la baja y punto. ¿Ok? Por un tema de practicidad también. Y justamente, ¿qué pasa? He reemplazado ese valor por 0.125 y me salen 27 punto y algo. Y esto, si yo le sumo 3, ya llegamos a los 30. ¿Los 3 qué? Los 3 milímetros de acá. Entonces, me parece que debe ser, no sé, dejen de soñar, puede ser que sea por eso. Después está bueno, radial thickness, el outer diameter, porque claro, en el outer diameter no estás considerando este ducto. Me genera raro de que me digas, hay un ducto y después no lo sumes. Que sale exacto. Entonces ya debe estar pues acá, ¿no? Contenido. Winding axial sería 560, es la altura axial. Y 590 con, bueno, aquí dice Edge Strip, debe ser como una pequeña sobredimensión, ¿no?
Y después hay otros cálculos que no nos importan mucho. Está el gradiente. La resistencia por fase la podemos calcular. Creo que tenemos la fórmula dentro de lo del profesor que avanza. Y tenemos también, con la resistencia podemos ver las pérdidas. Entonces, eso de ahí. ¿Ya? Vamos a ver ahorita la alta tensión y creo que con eso terminamos por el día de hoy. Eh, tenemos acá la alta, devanado de alta, y tenemos 922, 857. ¿Estos qué van a ser? Claro, aquí te dice, ¿no? Esta es la cantidad de espiras. Aquí está la más alta y aquí está la nominal. ¿Ok? Y eso seguramente está de un cálculo anterior o no sé si se ha visto, pero bueno. Igual, tenemos los datos para hacerlo. Tenemos los voltajes por vuelta. Vamos a hacerlo, ¿ya? Voltio por vuelta, ¿cómo quedó? Voltio por vuelta quedó en 12.83 multiplicado por, o mejor dicho, la tensión que viene a ser esta tensión de acá, como les digo, siempre hay que tenerla en la mano, 11.000 entre 12.83. Sería 857. Y aquí me da justamente 857. Y en este caso debería ser por 1.075. Sí, sí está bien, tenemos esos valores para la cantidad de espiras. Ahora, en este caso, por supuesto, son los cálculos ya hechos. Recuerda que ya para la siguiente clase te voy a pasar el programa y te voy a explicar el programa para que tú puedas hacer tus cálculos. Y dentro de esos cálculos tú puedas calcular o hallar las dimensiones o los valores de tu transformador. En este caso, uno de ellos sería la cantidad de capas. ¿Ok? La cantidad de capas. Claro, aquí tenemos estas cantidades de espiras. Evidentemente tenemos que acomodar las 922 en el diseño. Aquí tenemos 17 capas, ¿ok? No tiene ninguna relación con esto, simplemente 17 parece que ha sido un buen número. Es uno de los números que tú vas a tener que buscar dentro de tu cálculo. Después de eso está la cantidad de vueltas por capa. 17 capas, cantidad de vueltas por capa. Esta multiplicación debe ser 922. Entonces son 56 por espiras por capa por 17. Ustedes no saben esto, pero creo que se fue la luz. O, sí, claro, mi celular todavía funciona. A ver, un segundo, ¿ya? No. Ah, entonces, ¿qué pasó? Ah, solamente se desactivó el esto, un segundo, ¿ya? A ver. Ya, ahorita se desenchufó mi computadora nada más. O quizás se fue la luz, no lo sé. Pero bueno, ahorita voy a retomar. Está actualizando algo.
El tema es que mi computadora está actualizando y parece que va a demorar más de lo que yo esperaba, así que creo que mejor lo dejamos hasta acá, ¿ya? Creo que se ha grabado el video, sí, si no lo voy a buscar, sí, sí sé cómo buscar ese video, ¿ya? Porque sí me ha pasado antes. Entonces, voy a buscar ese video y voy a tratar de tomar la asistencia por acá, ¿ya? A ver, sí, un segundo. A ver, esto va a demorar hasta que se actualiza en 10% a veces. A ver, ¿y ahora? A ver, esta es H, ¿no? Qué bueno, ya. A ver, esto es medición de casos de estudio de diseño de bobina. Ya. A ver, no lo puedo proyectar porque está en mi celular, pero está Araujo, Rivera, eh, Armas Hurtado estará, Aroni Castillo, Presente, profe. ¿vale? Está Barrientos Castillo, Bautista Gómez, estará Castillo Álvaro, estará Felices Pimentel, estará Gómez Sánchez, Presente. está Hernández Ramírez, está Huamaní Tenorio, Presente, profesor. estará Ignacio Guamán, estará Joscamaita Rivera, Presente, ingeniero. gracias, estará Lázaro Quispe, Presente, profesor. López Torres Jeremy, Martínez Santiago estará, Neira Huacho, Sí, buenas tardes, profesor, presente. sí, genial. Picón Flores, estará Portilla Salvador, Presente, ingeniero. está Quijaite López, Presente, ingeniero. estará Romero Carguapuma, está Ruiz Guerrero, Sotelo Baldión estará, está Trujillo Zamora, Presente, profesor. Villena Lumbre está, Celada Santa Cruz estará, Sumarán Cáceres, ya. ¿Alguien que no llame me puede decir, por favor? Porque ahorita... Disculpe, ingeniero, Armas Bautista Hurtado. presente. A ver, vamos a ver. Veo Alan Fernández, a ver, déjame ver. ¿Apellido de Alan cuál es? Bautista. Ah, Bautista, perfecto. Y me habló, vi un Harold. Armas Hurtado, profesor. Ah, Armas Hurtado. Ya, tenemos a Armas Hurtado, a Bautista, ¿alguien más? Ok, creo que esos son todos. Sí, muchachos, disculpen que voy a tener que interrumpir la clase ahora, pero no tengo que revisar sobre el suministro. Dios mío, voy a llamar a un electricista a ver que me ayude.